¿Te has dado cuenta de cuántas veces te has encontrado sufriendo por cosas que no puedes controlar? El sufrimiento es inevitable, pero la forma en que lo enfrentamos es nuestra elección. Vivimos en un mundo lleno de expectativas que nos llevan a la decepción, donde la comodidad es la enemiga del progreso y donde tristemente no podemos complacer a todos. La verdad es dura. El mundo no te debe nada. Hay que ganarse el lugar. En este video vamos a explorar estas verdades incómodas que, aunque difíciles de aceptar, son esenciales para alcanzar el éxito y la paz interior. El sufrimiento es inevitable. El sufrimiento es una elección. El sufrimiento es inevitable, pero ojo, que el sufrimiento también es una elección. ¿Cómo así? Te explico. No siempre podemos controlar lo que nos pasa en la vida, pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante esas situaciones. La vida va a golpearte de una u otra manera, eso es seguro. Pero ¿qué vas a hacer cuando eso suceda? ¿Vas a quedarte en el suelo o te vas a levantar? A veces nos quedamos atrapados en la queja, en el ¿por qué a mí? Question mark, cuando la verdadera pregunta debería ser ¿qué puedo aprender de esto? Porque aunque suene duro, la comodidad es enemiga del progreso. Sí, cuando todo está bien no solemos movernos, no crecemos, pero es en los momentos difíciles donde realmente descubrimos de qué estamos hechos. Ahí es donde nos damos cuenta de que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer. Es más, no podemos vivir esperando complacer a todos. Esta es otra trampa que nos lleva al sufrimiento, querer gustarle a todo el mundo. ¿Sabes una cosa? Nunca lo lograrás. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo, alguien a quien no le caigas bien. Y eso está bien. El punto es vivir en tu vida, y no la que los demás esperan de ti. No vivas de expectativas, porque las expectativas casi siempre nos llevan a la decepción. Y aquí va otra verdad. Deja de compararte con los demás. En serio, esto es una receta directa para el sufrimiento. Vivimos en un mundo donde todo el mundo parece tener la vida perfecta en las redes sociales, pero no te engañes. Cada uno está librando sus propias batallas, aunque no lo veas. Concéntrate en tu propio camino y deja de medir tu éxito con la vara de otros, porque al final el mundo no te debe nada. No estás aquí esperando que te den un trofeo por existir. Gánate tu lugar y hazlo con esfuerzo, con determinación, porque nadie lo hará por ti. La honestidad, aunque necesaria, no siempre es la mejor política. A veces creemos que ser brutalmente honestos es lo correcto, pero ¿te has dado cuenta de que a veces esa brutalidad puede hacer más daño que bien? A veces es mejor ser honesto, pero con un toque de empatía. No se trata de decir todo lo que piensas sin filtro, sino de entender cuándo y cómo decir las cosas. Y sí, el fracaso es el camino hacia el éxito. No hay éxito sin fracaso. De hecho, aquellos que más éxito tienen son los que más han fallado. La clave está en no rendirse, en seguir adelante a pesar de los tropiezos. Tus sueños pueden no coincidir con la realidad que vives ahora, y eso también está bien. Los sueños cambian, evolucionan, y tú también lo haces. Lo importante es seguir soñando, seguir moviéndote. El tiempo no espera a nadie. Esa es la verdad. No puedes quedarte esperando el momento perfecto, porque sinceramente, nunca va a llegar. Haz lo que puedas, con lo que tienes, en el lugar donde estás. Actúa ahora. La comodidad es enemiga del progreso. La comodidad, esa sensación de estar a gusto donde estamos, es como una trampa dulce. Nos gusta, claro. ¿A quién no? Pero aquí está el problema. La comodidad es enemiga del progreso. Te cuento por qué.
Cuanto más cómodo te sientes, menos ganas tienes de moverte, de cambiar, de arriesgarte. Y ahí es donde entra el peligro, porque mientras estás bien en tu zona de confort, el mundo sigue avanzando. Y tú te quedas atrás. Piénsalo, ¿cuántas veces has querido hacer algo nuevo? Algo que te empuja un poquito más allá de lo que conoces, y de repente te ha dado esa sensación de mejor me quedo como estoy. Es normal. El cerebro odia el cambio. Le encanta lo que ya conoce, lo que no implica esfuerzo. Pero, ¿quieres saber una cosa? El progreso viene de lo incómodo. Siempre. Mira, es fácil decir, quiero mejorar, quiero alcanzar mis metas. Pero, ¿qué estás haciendo realmente para lograrlo? Porque si sigues en el mismo lugar, con la misma rutina, sin enfrentarte a esos retos que te incomodan, entonces no estás progresando. Los grandes avances en la vida no vienen de hacer lo mismo una y otra vez. Vienen de empujarte, de enfrentarte a lo que te da miedo, de fallar y aprender. Porque el miedo es lo que nos paraliza, pero también es lo que nos puede impulsar a crecer. Ahora, sé que es incómodo salir de lo conocido. Da miedo, ¿verdad? Pero, ¿te has dado cuenta de que las cosas que más valoras en tu vida probablemente surgieron de momentos en los que te sentiste incómodo? Piensa en esa vez que cambiaste de trabajo, o que te atreviste a hacer algo nuevo, o cuando tomaste una decisión difícil. Esos momentos fueron incómodos, sí, pero fueron necesarios para que pudieras llegar a donde estás hoy. La comodidad es como una manta suave que te abriga, pero si te quedas bajo esa manta todo el día, nunca verás lo que hay afuera. El progreso requiere que te quites esa manta y te enfrentes al frío, a lo desconocido, porque ahí es donde realmente creces. Y cuando te das cuenta de esto, cuando entiendes que cada vez que sientes esa incomodidad, estás un paso más cerca de mejorar, todo cambia. Muchos creen que el éxito llega cuando ya estás listo, pero la verdad es que nunca te sentirás 100% preparado. Nunca va a haber un momento perfecto, así que mejor hazlo ahora. Empieza, aunque no tengas todas las respuestas. La incomodidad es parte del proceso. Es una señal de que estás en el camino correcto. ¿Sabes lo que pasa cuando te quedas en la comodidad por mucho tiempo? La vida se estanca. Te acostumbras a lo fácil, a lo que ya conoces, y de repente los días pasan y sientes que no avanzas. Es como estar en una rueda de hámster, corriendo sin llegar a ningún lado. Pero cuando te atreves a dar un paso hacia lo desconocido, hacia lo que te pone nervioso, ahí es cuando empiezas a notar cambios. Ahí es donde está el verdadero progreso. Así que la próxima vez que sientas que algo te incomoda, en lugar de huir, abrázalo. Esa incomodidad es tu cuerpo diciéndote que estás creciendo. El progreso es incómodo, pero vale cada segundo de esfuerzo. Y te prometo que cuando mires hacia atrás y veas lo lejos que has llegado, estarás agradecido de haber salido de esa zona de confort. No se trata de sufrir por sufrir, se trata de entender que sin esos momentos incómodos no hay crecimiento real. Y aunque ahora te parezca difícil, todo vale la pena cuando te das cuenta de lo que has logrado. Complacerá a todos. Es imposible complacer a todos. ¡Y qué alivio! A veces nos pasamos la vida intentando hacer felices a los demás, buscando la aprobación de todo el mundo. ¿Y para qué? Nunca lo vas a lograr. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, que no le guste lo que haces o cómo lo haces. Y ahí está la clave. No se trata de vivir para los demás, se trata de vivir para ti. ¿Sabes cuántas veces te has frenado por miedo a lo que pensarán los demás? Ese miedo al ¿y si no les gusta? Zrenia, ¿y si me critican? Zrenia, nos paraliza. Pero la verdad es que, por más que te esfuerces, no vas a complacer a todos.
Siempre habrá personas que no estén contentas con lo que haces. Y eso está bien. No puedes vivir atado a la opinión de los demás, porque esa es una receta directa para la frustración. Nunca será suficiente. Además, muchas veces la gente te juzga desde su propia perspectiva, desde sus propios miedos y limitaciones. Si haces algo diferente, algo que se sale de lo común, seguro que habrá quien te mire raro o te critique. Pero, adivina qué, eso dice más de ellos que de ti. Si vives tratando de cumplir con las expectativas de todo el mundo, terminarás siendo un reflejo de lo que los demás quieren y perderás tu verdadera esencia. Mira, hay una frase que me encanta. Si intentas gustarle a todos, terminas no gustándole a nadie, ni siquiera a ti mismo. Y es tan cierta. Te vas desgastando tratando de ajustarte a lo que los demás esperan de ti, que al final te olvidas de lo que realmente te hace feliz. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que querías por miedo al qué dirán? Seguro más de una vez, y es normal. Nos enseñan desde pequeños que tenemos que agradar, que tenemos que ser aceptados, pero esa mentalidad solo nos limita. Cuando dejas de preocuparte por complacer a todos, te liberas. Empiezas a vivir tu vida como realmente quieres, sin el peso de las expectativas ajenas. Y eso es lo que realmente importa. Al final del día, la única persona con la que necesitas estar en paz es contigo mismo. Si tú estás bien con lo que haces, si sientes que estás siendo fiel a ti, eso es todo lo que necesitas. Claro, no estoy diciendo que ignores por completo a los demás o que te vuelvas insensible. No se trata de ser egoísta, sino de entender que no puedes sacrificarte constantemente por la aprobación de otros. Hay que encontrar un equilibrio. Hay personas que te van a apoyar y que van a estar ahí sin importar lo que hagas. Y esas son las opiniones que realmente importan. El resto puede decir lo que quiera. Es agotador tratar de cumplir con las expectativas de todos. Piensa en esto, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, que piense que podrías haber hecho algo de otra manera, que te critique. Pero si intentas modificar cada aspecto de tu vida para ajustarte a lo que los demás esperan, nunca serás realmente feliz. Estarás viviendo una vida que no es tuya, basada en lo que otros quieren. La verdadera satisfacción viene cuando aprendes a ser fiel a ti mismo. Cuando aceptas que no todos van a estar de acuerdo con tus decisiones, pero que está bien. Porque al final del día, esta es tu vida, no la de ellos. Deja de vivir en función de las expectativas ajenas y empieza a vivir en función de lo que realmente te importa a ti. El miedo a decepcionar a los demás es real, pero no puedes dejar que eso te controle. A veces, la gente se va a decepcionar, y eso no es tu responsabilidad. No puedes cargar con el peso de las expectativas de todo el mundo. La única expectativa que deberías cumplir es la tuya propia. ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que te hace feliz? Si la respuesta es sí, entonces vas por el camino correcto. Las expectativas conducen a la decepción. Las expectativas, vaya lío que pueden armar. A menudo nos llenamos de ilusiones y esperanzas sobre cómo deberían salir las cosas, sobre cómo deberían comportarse las personas, sobre cómo debería ser nuestra vida. Y sí, lo hacemos con las mejores intenciones, pero la verdad es que las expectativas conducen a la decepción. ¿Te ha pasado alguna vez? Imagina esto, tienes grandes planes para un proyecto, para una relación o simplemente para un día cualquiera. Te haces una idea en tu cabeza de cómo debería salir todo, y en el momento en que las cosas no encajan como lo habías planeado, te sientes frustrado, decepcionado, incluso enojado. ¿Por qué? Porque tus expectativas no se cumplieron, y aquí está el truco.
Cuando esperas demasiado, te arriesgas a quedar siempre insatisfecho. Las expectativas son como una receta para el dolor. Te dicen cómo deberían ser las cosas y cuando no lo son, te hacen sentir que has fracasado. La gente espera que los demás piensen, actúen y respondan de cierta manera, y cuando no lo hacen, ¡boom!, la decepción aparece. Pero la realidad es que no puedes controlar a los demás ni el resultado de tus acciones. Al 100%, intentarlo es solo una invitación a la frustración. Ahora, no estoy diciendo que no debas tener metas o aspiraciones. Claro que sí, es genial tener objetivos y trabajar para alcanzarlos, pero hay una gran diferencia entre tener metas y fijar expectativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas. Las expectativas rígidas te atrapan, te limitan y lo peor de todo, te hacen sentir que el fracaso es inevitable cuando la vida no encaja en tu molde. El truco está en aprender a soltar. En lugar de aferrarte a cómo deberían ser las cosas, trata de adoptar una actitud de apertura. Enfócate en el presente, en lo que puedes controlar y en cómo puedes adaptarte a lo que la vida te presenta. Es como surfear en lugar de luchar contra las olas. Cuando dejas de luchar contra tus expectativas, te das cuenta de que las cosas pueden ser mucho mejores de lo que imaginabas. Aquí va un consejo. Trata de mantener tus expectativas más flexibles. Permítete sorprenderte por cómo se desarrollan las cosas. A veces, lo que creíamos que iba a ser un desastre resulta ser una gran oportunidad. La vida es impredecible y esa es parte de su magia. Deja espacio para la sorpresa y la gratitud en lugar de solo enfocarte en el resultado perfecto. Además, recuerda que las expectativas también pueden ser una carga para los demás. A veces esperamos que las personas actúen de cierta manera, que respondan como queremos, y eso puede ponerles una presión innecesaria. En lugar de eso, trata de apreciar a las personas por quienes son, sin la necesidad de que se ajusten a un estándar que tú has creado. La decepción viene de esperar demasiado, de tener una imagen fija en la cabeza de cómo deberían ser las cosas. Pero cuando te permites adaptarte, cuando sueltas esas expectativas rígidas y te das cuenta de que la vida tiene su propio ritmo y su propio plan, encuentras una paz que no conocías. Todo se vuelve un poco más ligero, un poco más libre. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en la decepción, pregúntate, ¿qué expectativas tenía? ¿Eran realistas? ¿Y si dejo de aferrarme a cómo debería ser y simplemente disfruto de cómo es? A veces, lo mejor que puedes hacer es soltar, adaptarte y encontrar la belleza en el presente. Te sorprenderá lo que puedes descubrir cuando dejas de esperar y comienzas a vivir el momento. Deja de compararte con los demás. Deja de compararte con los demás de una vez por todas. Nos la pasamos mirando a los lados, viendo lo que hacen otros y sintiendo que no estamos a la altura. Pero ¿sabes qué? Esta constante comparación solo te está robando la paz y la alegría. En serio, es como una carrera que nunca vas a ganar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuánto tiempo pasas en las redes sociales viendo vidas aparentemente perfectas? Es fácil caer en la trampa de comparar tu vida con la de otros, pero esa comparación es una ilusión. La gente muestra solo lo que quiere que veas. Las vacaciones exóticas, el cuerpo perfecto, el éxito profesional. Pero nadie publica los momentos difíciles, las luchas internas, los fracasos. ¿Te suena familiar? En lugar de compararte, enfócate en tu propio camino. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio conjunto de desafíos y logros. Compararte con otros solo te va a hacer sentir que estás en desventaja, que nunca estás haciendo lo suficiente. Y eso no es justo para ti. La verdad es que todos estamos lidiando con nuestras propias batallas, aunque no las veas. La clave aquí
es celebrar tus propios logros. Da igual si alguien más está en una etapa diferente de su vida. Lo importante es dónde estás tú y qué estás haciendo para avanzar. ¿Cuántas veces te has puesto un objetivo, has trabajado duro para alcanzarlo y al final te has olvidado de celebrarlo porque te comparaste con alguien que parecía estar logrando más? Eso es un desperdicio. Tus logros son valiosos, porque son tuyos. No los dejes en el olvido solo porque alguien más parece estar en un lugar diferente. Además, la comparación constante te mantiene atrapado en un ciclo de insatisfacción. Siempre habrá alguien con más, con menos, con algo diferente. Si te dejas llevar por eso, nunca te sentirás realmente feliz con lo que tienes. En vez de compararte, pregúntate cómo puedes mejorar. ¿Qué pequeños pasos puedes dar hoy para acercarte a tus propios objetivos? Esa es la verdadera medida de tu progreso. Recuerda que no hay una fórmula universal para el éxito o la felicidad. Lo que funciona para una persona puede no ser lo mejor para ti. Cada quien tiene su propio camino y lo único que debes hacer es centrarte en el tuyo. Deja de mirar hacia los lados y empieza a mirar hacia adelante. El verdadero crecimiento viene de trabajar en ti mismo, de valorar tus esfuerzos y de ser agradecido por el camino que has recorrido. Si te comparas con otros, solo te estás limitando y restando valor a tu propio viaje, en vez de sentirte mal por lo que crees que te falta. Enfócate en lo que has logrado. Cada paso que das es un paso más cerca de tus sueños, y eso es lo que realmente importa. El mundo no te debe nada, gana tu lugar. El mundo no te debe nada, y eso es una verdad dura pero liberadora. A veces nos creemos merecedores de todo, que la vida debería entregarnos las cosas en bandeja de plata solo porque sí, pero la realidad es que el mundo no está en deuda contigo. Si quieres algo, tienes que salir a ganártelo. No hay atajos, no hay recompensas por esperar. Vivimos en una época donde todo parece estar al alcance de un clic, y eso nos ha hecho olvidar que el esfuerzo y la perseverancia son claves. Creer que el mundo te debe algo solo te lleva a la frustración y a la inacción. Esperar que las oportunidades lleguen solas es una receta para el estancamiento. Si quieres alcanzar tus metas, necesitas salir a buscarlas, a trabajar por ellas. En lugar de esperar a que el universo te entregue lo que deseas, toma las riendas de tu vida. Nadie te va a dar un premio solo por existir. Tienes que demostrarte a ti mismo y a los demás que te lo mereces. Trabaja duro, persiste y no dejes que las dificultades te desanimen. La vida es dura y en ocasiones injusta. Pero eso no significa que tengas que rendirte. Al contrario, te da la oportunidad de demostrar tu fortaleza y tu determinación. Cuando entiendes que el mundo no te debe nada, empiezas a adoptar una mentalidad de responsabilidad y acción. En lugar de quejarte o esperar que otros te den una mano, empiezas a buscar soluciones, a encontrar formas de avanzar. Cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender y crecer. Cada vez que te enfrentas a una dificultad, te estás acercando más a tus objetivos. Esto no quiere decir que no busques apoyo o que no te rodees de personas que te inspiren. Las conexiones y las redes son importantes. Pero al final del día, la responsabilidad de tu éxito recae en ti. Nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a alcanzar tus sueños en tu lugar. Eres tú quien tiene que levantarse cada mañana y seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Ganar tu lugar en el mundo es un proceso que requiere paciencia, esfuerzo y determinación. No se trata de tener suerte, sino de estar dispuesto a trabajar duro y a luchar por lo que realmente quieres. Cuando entiendes que el mundo no te debe nada, te das cuenta
de que tienes el poder de cambiar tu situación. Tienes el control de tu propio destino. Gana tu lugar, con trabajo, con dedicación y con la actitud correcta. La recompensa llegará a medida que demuestres tu compromiso y tu capacidad para enfrentar los retos. Sal y haz que las cosas sucedan. Tu esfuerzo será el que te llevará a donde quieres estar. La honestidad no siempre es la mejor política. La honestidad, esa virtud que todos admiramos y buscamos, a veces no es la mejor política. Sí, lo leíste bien. Aunque suene contradictorio, hay momentos en que ser completamente honesto puede no ser la mejor estrategia. La vida no siempre es en blanco y negro. A veces es más bien un juego de matices. Imagina que estás en una cena con amigos y alguien te pregunta qué opinas de su nuevo corte de cabello. Tú piensas que no es lo mejor, pero deberías decirlo. Ser brutalmente honesto puede herir sentimientos y generar una mala vibra. A veces, una pequeña mentira piadosa es lo que evita una conversación incómoda y mantiene las cosas suaves. La verdad puede ser una espada de doble filo, puede ser liberadora, pero también puede causar dolor innecesario. Claro, no estoy diciendo que debes mentir todo el tiempo. La honestidad tiene su lugar, y hay momentos en que es crucial ser sincero, pero hay situaciones en las que una dosis de tacto y diplomacia puede ser mucho más efectiva. Saber cuándo y cómo decir la verdad es tan importante como ser honesto en sí mismo. Es un equilibrio delicado, y el truco está en encontrar el punto justo donde tu honestidad no se convierte en una herramienta de daño. En el ámbito profesional, por ejemplo, ser completamente honesto en todo momento puede ser una espada de doble filo. Digamos que tienes que dar retroalimentación a un colega. Ser sincero es fundamental, pero también es importante que tu retroalimentación sea constructiva. La forma en que comunicas la verdad puede influir en cómo se recibe. En vez de simplemente señalar los errores, trata de ofrecer soluciones y apoyo. La honestidad no debe ser un arma, sino una herramienta para el crecimiento. Lo mismo ocurre en las relaciones personales. La brutalidad de la verdad puede tener consecuencias imprevistas. A veces, en lugar de ser completamente directo, es más útil enfocar la conversación en tus propios sentimientos y experiencias, en lugar de señalar defectos en el otro. Esto no significa mentir, sino ser consciente de cómo tus palabras afectan a los demás. En la vida diaria, hay situaciones en las que la honestidad absoluta puede no ser la mejor política. Por ejemplo, si alguien está pasando por un mal momento y te pregunta si te gusta su nuevo proyecto, puede que la verdad no sea lo que necesitan escuchar en ese momento. La empatía y la compasión a menudo requieren un enfoque más suave. Entonces, ¿qué hacemos con esta verdad complicada? El secreto está en encontrar el equilibrio. Ser honesto es importante, pero también lo es ser consciente de cómo tu honestidad puede impactar a los demás. A veces es más útil ser diplomático, ofrecer apoyo y mantener la armonía en lugar de imponer la verdad cruda. ¿Cómo puedo comunicar mi verdad de una manera que sea constructiva y respetuosa? La honestidad es valiosa, pero la forma en que la presentas puede hacer toda la diferencia. El fracaso es el camino hacia el éxito. El fracaso, ese monstruo temido que todos queremos evitar, en realidad es una parte esencial del camino hacia el éxito. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Pero la verdad es que el fracaso no es el enemigo, es el aliado que te prepara para ganar. Piensa en eso un momento. Cada vez que algo no sale como esperabas, en lugar de desanimarte, celebra. Estás en el proceso de aprender algo crucial. A veces, la gente piensa que el éxito es solo para unos pocos afortunados, que llegan a la cima sin esfuerzo, pero la realidad es bien diferente.
La mayoría de las historias de éxito están llenas de fracasos, intentos fallidos y desafíos. Las personas que han alcanzado grandes logros no lo hicieron en un abrir y cerrar de ojos. Pasaron por montañas rusas de fracasos antes de encontrar el camino que realmente funcionaba para ellos. Pongamos un ejemplo simple. ¿Alguna vez has visto un deportista de élite? Lo que ves es la gloria, los trofeos, las medallas, pero lo que no ves son las horas interminables de entrenamiento, las lesiones, los momentos de duda. Cada fracaso en el camino es una lección, una oportunidad para mejorar. Cuando un atleta no alcanza su meta, no se rinde. Analiza qué salió mal, ajusta su estrategia y sigue adelante. Es ese proceso de prueba y error el que eventualmente lo lleva al podio. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Si te lanzas a un nuevo proyecto o a un cambio de carrera y las cosas no salen como planeabas, no te eches atrás. Usa esos fracasos para analizar, para ajustar tus planes. Cada error es una pista sobre lo que necesitas mejorar. No se trata de evitar el fracaso, sino de aprender de él. A veces, el miedo al fracaso nos paraliza, nos impide tomar riesgos. Pensamos, ¿y si fracaso? Pero la verdadera pregunta debería ser, ¿y si no lo intento y me pierdo de una gran oportunidad? El fracaso es solo un escalón en la escalera del éxito. Cada vez que tropiezas, estás un paso más cerca de llegar a tu destino. Además, el fracaso tiene una forma curiosa de enseñarnos sobre la resiliencia. Nos obliga a levantarnos, a buscar soluciones, a ser más creativos. Sin esos fracasos, nunca desarrollaríamos la fuerza mental ni las habilidades que necesitamos para triunfar. Es el proceso de enfrentarnos a nuestros desafíos y seguir adelante lo que realmente nos fortalece. Cada error, cada tropiezo es una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarte a tu objetivo. El fracaso es simplemente un peldaño en la escalera hacia el éxito. Aprovecha cada caída como una lección y sigue escalando. Tu éxito te está esperando. Tus sueños pueden no coincidir con tu vida. Tus sueños pueden no coincidir con tu vida y eso está bien. Todos tenemos una imagen ideal en nuestra mente de cómo deberían ser las cosas, pero la realidad muchas veces no se ajusta a ese molde perfecto. ¿Te ha pasado alguna vez? Te lanzas con toda la ilusión hacia un objetivo, solo para darte cuenta de que el camino no es como esperabas. Imagina que soñabas con una carrera en el cine, pero la vida te llevó por un camino diferente. Tal vez en el ámbito corporativo o en un campo que ni siquiera habías considerado. No significa que hayas fallado. Significa que tu vida está escribiendo su propio guión, diferente al que tenías en mente. A veces, tus sueños no encajan con la realidad actual y eso no hace que tus sueños sean menos válidos, ni que tu vida sea menos significativa. La vida tiene una manera curiosa de llevarnos por caminos inesperados. Lo que pensabas que sería tu destino puede cambiar radicalmente con el tiempo. Lo importante es cómo te adaptas a esos cambios. Puede que no estés viviendo el sueño que imaginaste, pero eso no significa que no puedas encontrar satisfacción en el camino que estás recorriendo. Piensa en grandes figuras que conoces. Muchos de ellos empezaron con un sueño claro y definido, pero sus trayectorias tomaron giros sorprendentes. Quizás soñaron con ser artistas y terminaron convirtiéndose en emprendedores exitosos. O tal vez aspiraron a una carrera específica y encontraron una pasión en un campo completamente diferente. La clave está en estar abierto a nuevas oportunidades y en adaptarse a las circunstancias que la vida te presenta. Además, los sueños evolucionan con el tiempo. Lo que deseabas a los 20
puede no ser lo que anhelas a los 30. Es natural que tus intereses y prioridades cambien. No te castigues por no estar en el lugar que imaginaste, más bien celebra cómo has crecido y cómo tus sueños han cambiado. Lo que parece una desviación puede ser en realidad una nueva oportunidad. Aceptar que tus sueños pueden no coincidir con tu vida actual te permite ser más flexible y realista. En lugar de forzarte a encajar en un molde que ya no te representa, explora nuevas pasiones. Busca lo que te hace feliz ahora. Quizás tu vida no sea exactamente como la imaginaste, pero eso no significa que no pueda ser increíble. A veces, los caminos no planificados nos llevan a los destinos más sorprendentes. En cambio, abrazar la realidad tal como es puede abrirte a nuevas posibilidades. Puede que encuentres nuevas formas de realizarte, nuevas metas que te inspiren y una vida que, aunque diferente a la que soñaste, sea profundamente satisfactoria. Tu vida está llena de sorpresas y oportunidades esperando a ser descubiertas. El tiempo no espera a nadie, y eso es una de las verdades más crudas que enfrentamos. A veces nos decimos que tenemos todo el tiempo del mundo para alcanzar nuestros objetivos, para cambiar de rumbo, para empezar algo nuevo. Pero la realidad es que el reloj sigue corriendo, indiferente a nuestras excusas y postergaciones. Cada minuto que pasa es un minuto que nunca volverá. ¿Alguna vez has tenido una idea brillante o un sueño que has estado aplazando? Lo haré mañana, piensas. Tengo tiempo. Pero ¿qué pasa cuando ese mañana se convierte en semanas, meses o incluso años? El tiempo no se detiene. Los días siguen pasando. Y lo que una vez parecía una posibilidad futura puede convertirse en una oportunidad perdida si no actúas ahora. Es fácil quedar atrapado en la rutina diaria, posponiendo las cosas porque siempre hay algo más urgente o simplemente porque estamos cómodos en nuestra zona de confort. Pero el tiempo no espera a que estés listo ni a que te sientas preparado. Si quieres hacer un cambio, necesitas hacerlo hoy. No dejes que el miedo al fracaso o la incertidumbre te frene. El tiempo se escapa, y mientras tú piensas en cuándo será el momento adecuado, la vida sigue avanzando. Piensa en todas esas cosas que has querido hacer, pero que nunca has hecho. Tal vez es un sueño de viajar, una carrera que te apasiona, o un proyecto que siempre has pospuesto. Cada vez que pospones algo, estás perdiendo oportunidades. Cada momento que no aprovechas es un momento que no puedes recuperar. Además, el tiempo tiene una forma de revelarse implacable. Cuando menos lo esperas, te das cuenta de que has pasado años esperando el momento perfecto que nunca llegó. En lugar de esperar a que las estrellas se alineen, empieza ahora con lo que tienes. El mejor momento para comenzar es hoy, no mañana. También es importante recordar que el tiempo avanza para todos. Mientras tú estás esperando, otras personas están tomando acción, aprendiendo, creciendo. No te quedes atrás, no te compares con los demás, pero sí inspírate en ellos. Si ves a alguien logrando cosas, probablemente es porque está aprovechando el tiempo que tú estás dejando pasar. No permitas que el tiempo se convierta en un enemigo que te recuerda lo que no has hecho. Más bien, conviértelo en un aliado que te impulsa a actuar. Cada día es una nueva oportunidad para dar un paso hacia tus sueños. No esperes a que llegue un momento perfecto, porque ese momento nunca llegará. El tiempo no espera a nadie, así que toma las riendas de tu vida ahora mismo. Haz que cada minuto cuente, trabaja en tus metas y no dejes que la procrastinación te detenga. Cada segundo que pasas procrastinando
Es un segundo que podrías estar invirtiendo en construir la vida que realmente deseas. El reloj sigue corriendo, así que aprovecha cada momento al máximo. Y ahí lo tienes, las duras verdades que muchas veces necesitamos escuchar para avanzar en nuestra vida. Recuerda, el sufrimiento es inevitable, pero cómo lo manejas es una elección. La comodidad no hará más que frenar tu progreso. Así que, atrévete a salir de tu zona de confort. No puedes complacer a todos y las expectativas muchas veces solo conducen a la decepción. En vez de compararte con los demás, enfócate en tu propio camino. El mundo no te debe nada, así que gana tu lugar con esfuerzo y determinación. Y no olvides que la honestidad no siempre es la mejor política. A veces un poco de tacto puede hacer maravillas. El fracaso es solo un peldaño hacia el éxito, así que no temas caer, sino aprender y levantarte. Y si tus sueños no coinciden con tu vida actual, no te desanimes. La vida es un viaje y cada desvío puede llevarte a un destino sorprendente. Finalmente, recuerda que el tiempo no espera a nadie. Aprovecha cada momento, actúa hoy y no dejes que el miedo te detenga. Haz que cada segundo cuente. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y comparte. Con quien creas que necesita escuchar estas verdades. Déjame un comentario abajo contándome cuál de estas lecciones resuena más contigo y cómo planeas aplicarla en tu vida. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. No olvides seguir persiguiendo tus sueños y aprovechar al máximo tu tiempo.